Antes de que la espada cortara el aire, antes de que el escudo resonara como un trueno en medio del hielo, había algo más. Un pacto silencioso, un susurro hacia los dioses, una promesa hecha con sangre. Los vikingos creían que el Valhalla no era un derecho, sino un premio. Solo los guerreros más valientes y más devotos eran llevados por las valquirias hasta el gran salón de los dioses. Por eso, cuando un clan se preparaba para atacar, no solo afilaban sus armas, realizaban rituales de sangre. Pequeños animales eran sacrificados en altares de piedra. Corazones aún latiendo eran ofrecidos mientras se entonaban cantos guturales. El objetivo, llamar la atención de Odín. Antes de cada guerra, había un silencio. Un silencio espeso como la niebla que cubre los fiordos al amanecer. Un silencio cargado de presagios. Porque los vikingos no nacían guerreros, se transformaban en ellos. En los días previos a una invasión, cuando los barcos aún reposaban sobre las costas heladas y los cuervos rondaban los cielos como heraldos de muerte, los clanes nórdicos se reunían en el bosque. No era una simple reunión, era un encuentro con los dioses. Allí, bajo los árboles torcidos por el frío y el tiempo, se erigía un altar de piedra cubierto de sangre seca. A su alrededor, los hombres formaban un círculo, portando antorchas encendidas con grasa animal. El fuego no solo iluminaba, purificaba el alma. Odín, Señor de los muertos, escucha nuestro llamado. Así gritaba el Goti, el sacerdote del clan, con una máscara tallada en hueso humano y piel de lobo cubriéndole los hombros. Su voz no era de este mundo. Era gutural, quebrada, como si hablara desde otro plano. Él no rezaba, invocaba. En el centro del círculo, un carnero negro era arrastrado, sus patas atadas, su mirada fija, resignada, sabía lo que venía. El Goti lo alzaba con ambas manos, lo colocaba sobre el altar y con una daga de obsidiana cortaba su cuello de un tajo limpio. La sangre brotaba como una serpiente roja. El sacerdote recogía parte de ella en un cuenco de madera e inmediatamente la rociaba sobre los guerreros. Era el bautismo de Odín, un sello de muerte y valentía. Los más devotos no esperaban su turno. Se acercaban al altar y con sus propios cuchillos se abrían pequeñas heridas en los brazos. Dejaban caer la sangre directamente sobre el suelo, murmurando: «Mi sangre por tu favor, mi cuerpo por tu furia». Pero el sacrificio no era el final, era el inicio. Después del carnero venían los cantos de guerra, antiguos himnos que solo los ancianos del clan conocían. No eran palabras, eran maldiciones. Cada verso era una llamada al Valhalla, un reclamo. Prepárate, Odín, vamos a darte cuerpos. Los tambores comenzaban a sonar. Golpes secos, ritmados, como el latido de un corazón colectivo. Los guerreros empezaban a danzar en círculos, cada vez más rápido. Sus pies descalzos golpeaban la tierra, levantando polvo rojo. Sus brazos manchados de sangre se alzaban hacia el cielo. Sus ojos, abiertos como si ya vieran el campo de batalla. En ese momento no eran hombres, eran bestias. Bestias sagradas en busca de muerte. No por odio, por devoción. Porque un vikingo no iba a la guerra solo para ganar. Iba a la guerra para morir bien. Y si moría bien, una valquiria lo esperaría en el campo, cubierto de cadáveres, para llevarlo con honor al salón del Padre de todos. Este era el precio del favor de Odín, y los vikingos lo pagaban. Con gusto. El carnero ya había sangrado. Las plegarias se habían dicho. Pero los dioses nórdicos no eran fáciles de impresionar. En el mundo vikingo, el sacrificio animal era apenas la puerta. Para que Odín escuchara de verdad, para que la muerte en batalla fuera gloriosa y no inútil, había que ofrecer algo más.
Dolor. Dolor voluntario. Dolor como testimonio. Los guerreros más devotos se adelantaban ante el altar no para rezar, sino para desgarrarse. Sus brazos se abrían con cuchillos curvos, las palmas se perforaban con clavos rituales. Algunos incluso se arrancaban mechones de cabello con fuego encendido. Era el acto más brutal y sagrado, la autoofrenda. Hazme sentir el dolor antes que la espada del enemigo. Así cuando muera, no temblaré. El Goti observaba, a veces sonreía. Para él el sufrimiento era la prueba de que el alma se acercaba a lo divino. Cada gota de sangre, un paso más cerca del Valhalla. Pero había un ritual que no era simbólico, uno que no era para todos, uno que convertía al clan en instrumento de los dioses. El Blot humano, un sacrificio real, un alma entregada, viva, a Odín. En Uppsala, en los registros de Adán de Bremen, se describen los árboles sagrados, colgando de ellos cuerpos humanos, guerreros, esclavos, a veces enemigos capturados, y otras veces voluntarios del mismo clan. Sí, voluntarios, porque morir por Odín era mejor que vivir sin gloria. El ritual era silencioso. No se gritaba. El elegido era llevado al bosque con una corona de huesos. No se ataba. Caminaba por su propia voluntad. Se le entregaba una daga ceremonial con una sola instrucción. Hazlo tú mismo. Que el Dios vea tu coraje. Frente al árbol sagrado, el hombre clavaba la daga en su propio estómago, mientras los sacerdotes recitaban runas perdidas. Su cuerpo era colgado entre ramas cubiertas de sangre seca y cuero curtido por la intemperie. Después del sacrificio, el bosque se cubría de silencio absoluto. Ni una palabra, ni una lágrima. Era el momento de aceptar que el alma del guerrero estaba ahora en manos del Padre de todos. Los presentes se cubrían el rostro con barro. El tambor callaba. Las antorchas eran apagadas una por una. Porque la muerte, en ese instante, no era un final. Era la llave del camino hacia el Valhalla. No todos los vikingos eran iguales. Algunos eran bestias. No luchaban por tierra. Luchaban desde la furia. Desde una oscuridad tan profunda que ni los dioses se atrevían a mirarlos directamente. A estos guerreros se les temía, se les evitaba, pero también se les veneraba. Eran los berserkers. A diferencia del resto, ellos no necesitaban sacrificios para hablar con Odín. Ellos eran el sacrificio, y su alma ya no les pertenecía. La noche antes de la batalla, mientras el resto del clan descansaba, los berserkers realizaban un ritual que nadie más podía presenciar. En medio del bosque, desnudos hasta la cintura, se cubrían el torso con sangre de oso o lobo, no como adorno, sino como símbolo de transformación. Hoy dejo de ser hombre y me convierto en furia. Consumían hongos alucinógenos, raíz de angélica, piel seca de rana y hasta su propia orina, fermentada durante días. El objetivo no era curarse, era romper la mente, que el alma se desligara del cuerpo, que la conciencia se fragmentara hasta volverse pura violencia. Y entonces comenzaba. Los berserkers entraban en trance, rugían como animales salvajes, golpeaban sus escudos con los dientes. Algunos se arrancaban la piel de los brazos con sus propias uñas, otros se mordían hasta sangrar. No sentían dolor, no veían amigos, no distinguían la realidad.
Solo oían un tambor interno y la voz de Odín gritando: ¡Destruye! Los relatos cuentan que un solo berserker podía cargar contra 10 hombres sin detenerse, que seguían luchando con flechas clavadas en el cuerpo, que no gritaban por victoria, gritaban porque el odio los consumía desde dentro. En batalla, no usaban escudo, no usaban armadura, iban al frente, sin temor, sin lógica, sin alma. Los enemigos decían que al verlos venir, muchos bajaban las armas, porque no estaban enfrentando a soldados, estaban enfrentando a monstruos. Pero no era magia, era un pacto oscuro. Los berserkers sabían que, al aceptar esa transformación, quizás no regresarían, porque al liberar al lobo interior, era difícil volver a encerrarlo. Muchos volvían locos, otros simplemente desaparecían en los bosques para siempre. Algunos morían antes de la batalla por el colapso de su propio cuerpo. Ser berserker no era un honor, era una condena, aceptada con una sonrisa. Y sin embargo, cada clan que marchaba a la guerra sabía esto. Si los berserkers aullaban esa noche, era señal de que los dioses estaban listos. El ritual ya había sido hecho. La sangre ya había sido derramada. Los dioses ya habían sido llamados. Solo quedaba lo inevitable: la guerra. Al amanecer, los barcos vikingos se alineaban como dientes de un monstruo marino, cortando el horizonte. Las velas negras, decoradas con cráneos y runas, parecían alas de cuervo desplegadas sobre el océano. En cubierta no había miedo. Había silencio, porque cada guerrero sabía que esa era su última salida. O volverían victoriosos, o no volverían jamás. Y eso no era una amenaza, era una promesa. Antes de desembarcar, los guerreros pintaban sus rostros con la sangre seca del sacrificio. Cada símbolo en la piel era una palabra sagrada: muerte, honor, furia, Valhalla. Los berserkers iban al frente. Se les soltaba la cadena, sí, literalmente, porque en la noche anterior muchos eran atados para no matar a sus propios hombres en medio del trance. Ahora eran libres, y el mundo ardería por ello. Y entonces, el primer grito. No era un grito de rabia, no era un grito humano. Era un grito de llamado al destino. Las filas se formaban como un muro de acero y hueso. Los escudos se alineaban. Las hachas se elevaban. El cielo se oscurecía. O eso parecía, porque los cuervos sobrevolaban el campo. Para los vikingos, los cuervos eran los ojos de Odín. Si estaban allí, el dios los miraba. Si morían bien, él los vería caer y les abriría las puertas del Valhalla. En batalla, los guerreros no temían las flechas, corrían hacia ellas. Se lanzaban contra la lanza como si abrazaran a un viejo amigo, y cuando caían, lo hacían con los ojos abiertos, abiertos hacia el cielo, para que si Odín los miraba, supiera que ellos lo estaban esperando también. Se dice que en las batallas más brutales, los vikingos reían cuando les cortaban una mano, que algunos se arrancaban las flechas y seguían luchando con los huesos rotos, que antes de morir murmuraban un único nombre: Odín, porque morir con miedo era indigno, pero morir con rabia, con la espada en la mano, con el cuerpo cubierto de la sangre de tus enemigos, era entrar directo al salón de los dioses. Y cuando todo acababa, cuando el último aliento se deslizaba entre los dientes, cuando la tierra se teñía de rojo, cuando el humo subía como incienso pagano, los que aún respiraban se arrodillaban y decían: llévate a los que han cumplido, déjanos a los que aún deben matar. La guerra no era solo conquista para los vikingos, era religión, era comunión, era una carta escrita en sangre, dirigida al mismísimo Odín.
El humo ya se disipó, el campo está en silencio, solo quedan los cadáveres y los cuervos haciendo su trabajo. La guerra ha terminado, pero algo permanece. No se ve, no se toca, es más fuerte que el acero, más persistente que la sangre. Es el legado. Los rituales vikingos no desaparecieron con el paso del tiempo, no murieron con los últimos clanes, se enterraron en la memoria colectiva. Muchos siglos después, los escandinavos se volvieron cristianos, pero en los rincones más oscuros de las montañas, en cuevas que aún huelen a humo y ceniza, en manuscritos escondidos por monjes temerosos, los ecos del antiguo mundo siguen gritando, porque hay cosas que no se olvidan, solo se callan. Hoy, los historiadores debaten si estos rituales fueron reales o exagerados. Dicen que el Blot humano fue una excepción, que los berserkers eran solo guerreros drogados, que los dioses eran símbolos, no entes reales. Pero en el fondo, todos sabemos la verdad. Nadie canta canciones sobre contadores, nadie reza por los cobardes, nadie recuerda a los que vivieron sin fuego en el pecho. Recordamos a los vikingos porque vivían como si cada día fuera el último, porque creían que su sangre tenía un propósito. Y porque, aunque hoy vivamos con electricidad y Wi-Fi, algo dentro de nosotros sigue latiendo como un tambor de guerra. Tal vez por eso seguimos fascinados por ellos, por su brutalidad, por su entrega, por su salvajismo convertido en religión. Porque en un mundo moderno lleno de miedos suaves, el recuerdo de los hombres que rugían ante la muerte nos recuerda que alguna vez fuimos fuego, y no ceniza. La muerte no es el final, solo es el regreso al principio. Odín aún escucha, y los que saben, aún sangran por él. Dime una cosa. Si hoy el mundo se apagara, si las ciudades quedaran en silencio, si el mar volviera a rugir como en los antiguos días, ¿estarías listo para luchar? Porque allá afuera, aunque no veas lanzas ni escudos, las batallas siguen existiendo. La guerra ahora es contra la rutina, contra el miedo, contra vivir sin propósito. Pero los antiguos sabían algo que muchos han olvidado: que la sangre solo vale si se entrega por algo más grande que uno mismo. ¿Y tú? ¿Por qué pelearías? Si Odín volviera hoy, si sus cuervos sobrevolaran tu ciudad, si sus tambores retumbaran bajo tus pies, ¿tendrías el valor de alzar tu hacha? De dejar atrás tus excusas, tu comodidad, tu cobardía, y enfrentarte al destino cara a cara con los ojos abiertos? Porque morir sin haber vivido es peor que cualquier espada, y vivir sin luchar es traicionar el rugido que llevas en el pecho. Ahora dime tú, valiente que llegaste hasta el final, ¿crees que los dioses aún escuchan? ¿Crees que aún hay guerreros? ¿O solo quedan sombras? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de estos rituales? ¿Locura o coraje puro? ¿Tú serías capaz de enfrentar a la muerte con una sonrisa como ellos? Escribe abajo: yo lucharía por Odín, si te llevarías el hacha a la batalla. O aún tengo fuego, si sentiste que esta historia despertó algo dentro de ti. Suscríbete si quieres más relatos oscuros, reales y poderosos como este. Dale like si alguna parte te heló la sangre. Y comparte este video con ese amigo que lleva un guerrero escondido, aunque aún no lo sepa. Porque aquí, en este canal, las leyendas no se olvidan, las leyendas reviven.